Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Soy José Manuel Carratalá, soy médico del Servicio de Urgencias y la Unidad de Corta Estancia del Hospital General de Alicante. Vamos a tocar un tema sensible para muchos, que es cómo puedo hacer un buen combinado con dos tratamientos que se han demostrado eficaces y ver qué cantidad de cada uno de los combinantes es necesaria. Vamos a hablar de la terapia de alto flujo regulada con suplemento de CPAP no mecánica o terapia de alto flujo optimizada con presión positiva. Ante todo, aunque yo esté comentando este tema y forme parte del grupo, esta idea de juntar estas dos terapias para hacer un buen combinado surge del trabajo conjunto con otros dos compañeros, el doctor Sánchez Rocamora, el doctor Díaz Logato y yo mismo. Vamos a ver, tengo dos buenas terapias. Una terapia que me da un gas a 60-70 litros por minuto, optimizado en humedad y calor, que me disminuye el espacio muerto anatómico a nivel de vía aérea superior, que me facilita el lavado de CO2, que me reduce el fenómeno de Venturi y robo de aire con los sistemas de oxigenación convencional, con lo cual no aseguro la FiO2 que me administro, y además tiene un pequeño efecto PIP que no CPAP, PIP, porque no es constante, dependiente de mecánica ventilatoria es decir, dependiendo de la mecánica ventilatoria del paciente, boca abierta o boca cerrada, y del flujo utilizado. Y que además todo esto a nivel de vía aérea superior, pero es que a nivel de vía aérea inferior también actúa. ¿Por qué? Porque por pletismografía de impedancia eléctrica se ha medido que también aumenta el volumen corriente expiratorio y eso traduce, y aumenta la capacidad residual funcional, y eso traduce una presión positiva en tórax y eso traduce un efecto PIP. Luego tengo la presión positiva constante que ofrece la válvula de Busignac en este caso. Es un modo ventilatorio, porque yo sí que lo considero un modo ventilatorio, al igual que la terapia de alto flujo, que recluta alveolos, impide su colapso, aumenta la capacidad residual funcional, mejora el trabajo de los pacientes, disminuye su frecuencia respiratoria, pero igual que la otra terapia de alto flujo tenía el problema de que la PIP, ese efecto de presión positiva, no es constante, la CPAP puede tener algunos momentos en que el paciente rechace esta terapia. Es frecuente que veáis que el paciente, después de ponerle y sacado de la situación de edema agudo de pulmón, por ejemplo, te diga que la careta se la pone tu tía. Entonces ahí hay un gran problema, porque si el enfermo es no intubable, ¿qué hacemos con él? Bueno, pues este es un problema que tiene la CPAP. El otro problema es que el gas que ofrece, a no ser que tengas un humidificador calentador activo, no está disponible en todos los servicios. El gas no está optimizado a calor y a humedad fisiológicos. Joder, pues vamos a ver si podemos hacer un buen combinado con estos dos ingredientes. Aquí te lo digo, la terapia de alto flujo, un efecto PIP no constante y un reclutamiento alveolar insuficiente en muchas ocasiones. Estos son los problemas que tiene la CPAP, es que el gas no está optimizado si no lo humidificamos de forma activa, y hay intolerancia frecuente a la mascarilla por presión o por dolor o por mala técnica. ¿Podemos solucionar esto? ¿Podemos hacer un buen combinado con estos dos ingredientes? ¿Puedo mejorar el efecto PIP y ofrecerlo de forma más constante? Y además, ¿puedo optimizar ese gas? Bueno, pues vamos a ver. Hace ya algunos años, cuando yo era más joven, es decir, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, a algunos se nos ocurrió que podíamos humidificar y calentar una CPAP de Busignac utilizando un antiguo sistema, bueno, se sigue utilizando un MR850 de laboratorios Fisher & Paykel, adaptándole una válvula de Busignac y ofreciendo CPAP con la mascarilla correspondiente. Esto fue una idea original del doctor Alonso, el doctor Albert, el doctor Almeda y de un servidor. Pero a mí un día también se me ocurrió, por intolerancia, que bueno, que los pacientes no querían la careta, y digo yo, bueno, ¿y si le pongo las cánulas de alto flujo? ¿Qué puede pasar? Es la primera vez que hicimos algo para intentar optimizar una mezcla, hacer un buen combinado con dos ingredientes de categoría. Medíamos la presión a nivel proximal, como veis ahí, a nivel de la rama seca de la cazoleta donde se humidificaba el gas, y la medíamos distal con un adaptador. Esto fue una idea que utilizamos. Este paciente le tengo mucho cariño, es una recreación dibujada por el doctor Enrique Sillero en pacientes en situación paliativa, en situación no intubable, que rechazaban la técnica, la careta en este caso. Siempre sumar y medir. Se nos ocurrió,
Bueno, pues vamos a utilizar la válvula de Bussignac y un generador de alto flujo. Pero en este caso el buen generador que utilizamos, el estándar, el que utiliza muchísima gente, es el Airvo 2. Pero ¿dónde coño ponemos la válvula de Bussignac? Bueno, lo solucionamos cuando el laboratorio diseñó un puerto en el codo adaptador para la cazoleta donde recoge el fluido para humidificar el gas, donde se coloca un dispositivo de aerosolterapia de malla vibrante tipo Aerogen. Ah, pues nos vino muy bien. ¿Por qué? Porque ahí podíamos poner la válvula de Bussignac. Oye, y si ponemos la válvula de Bussignac, vamos a medir lo que pasa. Pues vamos a hacer lo mismo que con el MR850. Medimos en la válvula de Bussignac y medimos a nivel de la entrada de las cánulas nasales, como veréis luego. ¿Y qué nos pasó? Bueno, pues que las preguntas que teníamos, en principio, incrementar el efecto PIB, mayor tolerancia y confort, tener algo que ofrecer a pacientes no intubables que rechazaban la careta y que no estaban para utilizar morfina, midazolam y o propofol, pues bueno, teníamos algo que podíamos utilizar. Vamos a ver si lo podemos hacer. También es un medio de utilizar en el destete de pacientes de tanto de la ventilación mecánica no invasiva como de la ventilación invasiva. Digo, bueno, vamos a ver, pero lo vimos, lo montamos y lo medimos. ¿Qué necesitamos para esto? Pues necesitamos un kit de Bussignac, un rotámetro de 30, 50, 70 litros por minuto. Mejor utilizar rotámetros de 30 litros por minuto para la válvula de Bussignac, y 2 caudalímetros, ¿vale? Y el montaje de un sistema de terapia de alto flujo modelo Airvo 2, el fungible correspondiente, agua desionizada y, bueno, que el codo tenga este puerto para colocar los sistemas de aerosolterapia de malla vibrante, como he dicho. No preocuparos, estoy hablando mucho, pero luego lo vais a ver en una peli. Esto es un dibujo del doctor Enrique Sillero, una máquina. Esto es el primer paso. Medimos la presión a nivel de entrada de cánulas nasales, como veis ahí, con una pieza adaptadora, sin colocar la válvula de Bussignac en el codo. Vemos qué presión positiva se obtenía con la válvula, sin la válvula de Bussignac, con el sistema Airvo 2, sin suplementarlo con ningún otro tipo de presión positiva constante, como el que se nos ocurrió con la válvula de Bussignac. Este es el montaje con la válvula de Bussignac. La válvula de Bussignac con su rotámetro de oxígeno o de aire medicinal, 30, 50, 70 litros, ¿vale? Bien, adaptado al puerto donde se coloca el sistema de aerosolterapia de malla vibrante, le llamamos proximal, lo colocamos ahí, como veis en la figura, y ahí medimos la presión de que da la válvula de Bussignac a este nivel con un manómetro. Y luego colocamos una pieza adaptadora igual que en el sistema como lo utilizábamos antes con el MR850 a la entrada de la cánula nasal y medimos. Bueno, al principio, como todo, tuvimos que utilizar esto como sistema compasivo en muchos pacientes, pidiendo permiso al paciente o en muchos casos a la familia del paciente. Pero sí que nos dimos cuenta de una cosa. Aunque había un decalaje entre la presión que medíamos a nivel de la válvula de Bussignac en el codo, que llamamos presión proximal, y la presión distal, suplementando con la válvula de Bussignac los litros por minuto y los beneficios que ofrecía la terapia de alto flujo con el Airvo 2, conseguíamos sin intolerancia, casi el doble de presión positiva medida con el manómetro que sin utilizar la válvula de Bussignac. Y esto no me lo he inventado. ¿Qué utilizábamos como adaptador para colocar, para medir la presión proximal? En el mercado hay muchísimos adaptadores. Podéis utilizar hasta el anillo regulador que aporta la válvula de Bussignac, cerrado siempre para que no haya ningún venturi. Esto es algo que nos preguntan muchas veces. Pues chico, busca el que tengas, o siempre hay uno que se adapta bien. También os adelanto que estamos diseñando uno que va a ir muy bien y con el que vamos a poder medir exactamente, como lo hemos medido ya, como veréis en la tabla, en unos datos que os ofreceré en las siguientes diapositivas, la presión y la presión diferencial. A esto vengo. 15 voluntarios sanos, entre los que me incluyo. Por eso os diré que como he sido cocinero antes que fraile, os diré lo de las presiones límite. Primero medimos, como veis arriba, presiones a nivel
a nivel distal, a nivel de entrada de cánulas nasales, sin válvula de Busignac, a 40, 50, 60 litros. Ahí veis 3,22, 4,35 y 5,6, 40, 50, 60 litros, con el airbo sin suplemento. Os puedo adelantar unas mediciones. ¿Por qué? Porque lo hemos escrito y está en periodo de revisión y pero algo os puedo adelantar, como si fuera el resumen del capítulo siguiente de la serie que más os gusta. En mi caso, Penny Dreyfus, Juego de Tronos y Ray Donovan. Bueno, aparte de eso, 15 voluntarios sanos, flujos con el airbo, 40, 50, 60 litros por minuto. Os ofrezco las presiones que conseguimos con 30 litros desde el manómetro de la válvula de Busignac. ¿Lo veis ahí? Está claro. 40 con el airbo, 30 litros por minuto con el rotrámetro de la CEPAP. Fijaros, hay una mínima variación que no es significativa independientemente del flujo que dé con el airbo. Muy importante, no le quitamos los buenos efectos. Con lo cual el combinado parece que va bien. Pero ¿cuánta cantidad de válvula de Busignac, para entendernos, le tengo que dar? Fijaros, a 30 litros desde el rotámetro conectado a la válvula de Busignac, consigo una presión distal a 40 litros de 9,35, a 50 litros de 9,72 y a 60 litros de 10. Fijaros en los valores de arriba. En algunos casos es más que el doble. Con lo cual, lo que está claro es que si suplemento con la válvula de Busignac, consigo mayor efecto PIP. Eso está claro, lo he medido. Y como tuve que leer en un comentario en un Facebook, a mí nadie me ha pagado por hacer esto, tío. Yo lo hice porque me parecía que era bueno para estos pacientes. Fijaros que hay una presión diferencial entre lo que mido en la válvula de Busignac y lo que mido a la entrada de las cánulas nasales. Claro, más espacio muerto. Nos gustaría que esa presión diferencial no fuera tanta, pero existe. Pero a pesar de esa diferencia de presión, no te quiero mentir, consigo hasta casi 3 veces más presión utilizando los dos sistemas juntos. Insisto, a nivel de entrada de cánulas nasales. En boca no sé lo que hay, en alveolo no sé lo que hay, pero tampoco lo sé cuando estoy utilizando una válvula sola o un sistema de alto flujo solo o un ventilador de presión de soporte, a no ser que tenga una pletismografía de impedancia eléctrica o un laboratorio de exploración funcional que, como todos sabemos, tenemos. Yo tengo 27 laboratorios de exploración funcional en mi unidad. Yo cada vez que entro por la mañana choco con esos laboratorios. En fin, lo que está claro y lo que medimos para no crear intolerancia, y os lo dice uno que se puso las cánulas y se metió caña con la válvula de Busignac, es que 30 es el valor donde tú te sientes confortable y toleras la fusión del combinado. Aquí es donde no te pasas ni con una parte ni con la otra. El combinado es correcto. A partir de 30, 35, sobre todo 35 litros, es mejor no utilizarlo. ¿Por qué? Porque los 15 voluntarios sanos nos quejamos, yo estoy incluido, de sensación de demasiada presión a nivel de vía aérea superior. Con 30 litros ni te enteras, aire calentito y húmedo, y si estuvieras en insuficiencia respiratoria, te puedo asegurar que te vendría bien. ¿Dónde puedo utilizar este sistema? De verdad, que no hay evidencia, que no lo hemos podido comparar aún. Hemos medido en voluntarios sanos, esperaros un poco, algún día lo mediremos o no, porque no se lo voy a hacer a un abuelo y a otro no. ¿Qué quieres que te diga? Fundamentalmente en insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, insuficiencia cardíaca agudizada, edema agudo de pulmón, con una hipercapnia moderada, porque estamos combinando algo que te ayuda a reducir espacio muerto y a limpiar el carbónico de tu organismo, como es la terapia de alto flujo, pero siempre con pHs adecuados. Nunca lo vas a utilizar en un paciente con una hipercapnia grave, un EPOC exacerbado con acidosis respiratoria. Para eso está la presión de soporte con PIP, por favor, aquí no queremos jugar. Pero muchas veces, cuando son intolerantes a la careta, incluso esos EPOC, podemos ofrecerle algo al paciente. Ya te digo que como situación compasiva en pacientes con orden de no intubación, pero fundamentalmente en hipoxémicos. Ahí es donde vamos. Te digo que es bueno para destetar pacientes. Lo podrías utilizar para destetar pacientes de ventilación mecánica invasiva o otras terapias no invasivas, como presión de soporte o una misma CEPAP. Lo podríamos utilizar en esos pacientes en los que el alto flujo se queda corto en los destetes, y en un posible futuro como elección en la insuficiencia respiratoria aguda hipoxemia, pues no lo sé. Lo que sí que puedo decirte
es que muchos pacientes se han beneficiado de este sistema. Y ya te digo, solamente pacientes en este momento como uso compasivo. Por lo tanto, junta lo que es bueno. No podemos generalizarlo para todos, ¿vale? Lo hemos medido en voluntarios sanos. A 30 litros podemos conseguir hasta más del doble. A 30 litros desde el rotámetro de válvula de Bousignac obtenemos, junto con los 40, 50 o 60 litros por minuto del aire, podemos conseguir hasta el doble de presión. No te pases de ahí. Sabes que hay una oscilación entre la presión que llamamos proximal a nivel de la válvula y la presión en el adaptador a la entrada de las cánulas nasales. No podemos asegurarte la FiO2 que estamos dando, pero nadie te lo puede asegurar, pero para eso tienes los oxímetros y las gasometrías. Nosotros somos sinceros, no te voy a decir, esto va cojonudo y además el oxígeno, no, te digo que te ofrezco más presión en un tipo de pacientes muy determinados. Y las indicaciones de esta terapia de alto flujo optimizada con presión positiva o presión positiva optimizada con terapia de alto flujo, aquí los dos componentes del combinado van igual. La indicación primera para nosotros son ese tipo de pacientes, fundamentalmente hipoxémicos, que no toleran la careta, que el alto flujo se queda corto y que tienen orden de no intubación. Y tú me dices, pues tienen que tener muchos apellidos. Coño, no, hay muchos pacientes de ese tipo. Y en un futuro creo que el destete, y eso los anestesiólogos creo que se pueden beneficiar, pueden utilizarlo. Va a ser una buena terapia combinar la CPAP, la presión positiva constante, con la terapia de alto flujo. ¿Y por qué te digo esto? Porque es otra cosa más que ofrecer para que no pasen cosas que no deben de pasar. Porque yo he estado un tiempo de baja y tampoco he estado ahí como muchos de mis compañeros, pero siempre lo mismo. Falta de recursos, pobre coordinación, exceso de trabajo, toda responsabilidad al médico, a la enfermera, al auxiliar, a la limpiadora, al celador, pero esta gente sigue sin entenderlo y sigue igual. Esto es útil en situación COVID como en situación no COVID, ¿vale? Y os digo que este combinado es un buen combinado. Espero que en un futuro pueda ofreceros ya pacientes, pero ahora te digo que si los combinas 40, 50, 60 litros desde el airbo da igual, porque hay una mínima variación. 30, 35 litros desde rotámetro de válvula de Bousignac, consigues hasta el doble de presión a la entrada de las cánulas nasales, y esta presión es constante porque el manómetro no oscila. Hasta luego.